Historia del caballo de ébano. Se cuenta que en el tiempo más antiguo vivía un gran rey muy poderoso. Tenía 3 hijas, semejantes a un plenilunio sin nubes, a jardines en flor. Tenía, además, un hijo varón que era como la luna llena. Cierto día, mientras estaba sentado en el trono de su imperio, se presentaron ante él 3 sabios. El primero llevaba un pavo de oro, el segundo, una trompeta de bronce y el tercero, un caballo de marfil y de ébano. El rey les preguntó, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué utilidad tienen? El dueño del pavo explicó, este pavo grita y agita sus alas a cada hora que transcurre, sea de día o sea de noche. El dueño de la trompeta dijo, si esta trompeta se coloca en la puerta de la ciudad, hace el oficio de guardián, ya que si entra en ella un enemigo, la trompeta da la alarma, lo reconoce y lo pone en retirada. El dueño del caballo explicó, Señor mío, si un hombre monta en este caballo, será conducido al país que desee. El rey les replicó, no os recompensaré hasta haber probado la utilidad de estos inventos. Probó el pavo, y vio que era tal como lo había descrito su dueño. Probó la trompeta, y comprobó que respondía exactamente a la descripción de su dueño. El rey dijo a los 2 sabios, pedidme lo que deseéis. Cada uno de nosotros quiere casarse con una de tus hijas. Luego se adelantó el dueño del caballo, besó el suelo delante del rey y le dijo, Rey del tiempo, concédeme lo mismo que has concedido a mis amigos. Espera que pruebe lo que has traído. Entonces se adelantó el hijo del rey y dijo, Padre, yo montaré ese caballo, y comprobaré sus cualidades. El rey replicó, Hijo mío, pruébalo como quieras. El muchacho se acercó al corcel y espoleó, pero no se movió de su sitio. Preguntó, ¿dónde está el sabio que decía que este caballo andaba? El hombre se acercó al hijo del rey y le enseñó la manivela de la subida. Le dijo, da la vuelta a esta llave. El hijo del rey lo hizo así, y el caballo se estremeció y se echó a volar hacia las nubes con el hijo del rey. Voló ininterrumpidamente hasta perderse de vista. El hijo del rey se quedó perplejo, y se arrepintió de haber montado en el caballo. Este sabio ha buscado el medio de aniquilarme. No hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Empezó a examinar todos los miembros del animal, y mientras hacía esto descubrió algo que parecía la cabeza de un gallo en el hombro derecho del caballo, en el hombro izquierdo había otra pieza igual. El príncipe dijo, no veo ningún otro signo, aparte de estos 2 botones. Apretó el que estaba en el lado derecho, y el caballo aumentó la velocidad y la altura. Volviéndose luego hacia el hombro izquierdo, tocó el botón, lo movió y los movimientos del corcel se hicieron más lentos y empezó a bajar poco a poco con cuidadosos movimientos. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 358, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el príncipe comprobó con ello las virtudes del caballo, y el corazón se le llenó de alegría y de gozo. Dio gracias a Dios, ensalzado sea, por los favores que le había hecho al salvarlo de la muerte. Fue descendiendo durante todo el día, y a que había subido muy alto. Mientras bajaba, movía la cabeza del animal a su placer, bajaba o subía, según quisiera. Cuando se hubo familiarizado con el caballo, llegó a una región de la tierra y empezó a contemplar lo que había en sus comarcas y ciudades que no conocía ni había visto en toda su vida. Entre las muchas cosas que distinguió había una ciudad, de bellos edificios construida en medio de una tierra verde, floreciente con muchos árboles y ríos. Se dijo, ¿quién supiera el nombre de esta ciudad y la región en la que se encuentra? Empezó a dar vueltas en torno a la misma y a examinarla a derecha e izquierda. El día se iba, y el sol estaba a punto de ponerse. Se dijo, no encontraré un lugar más hermoso que esta ciudad para pasar la noche. Dormiré en ella, y cuando llegue la mañana regresaré al lado de mi familia, a la sede de mi reino, y explicaré a mis parientes y a mi padre lo que me ha ocurrido, les contaré lo que han contemplado mis ojos. Empezó a buscar un lugar seguro para él y para su caballo, y no encontró ninguno que le agradara. En esto descubrió en el centro de la ciudad un alcázar que se levantaba por los aires y que estaba rodeado por anchas murallas de elevadas almenas.
El príncipe se dijo, este lugar es magnífico. Empezó a maniobrar con el botón que hacía descender el caballo y no paró de bajar hasta que se posó en la azotea del alcázar. Descabalgó y dio gracias a Dios, ensalzado sea. Empezó a dar vueltas en torno al caballo, lo contempló y dijo, por Dios. Quien te ha hecho de este modo es un experto sabio. Si Dios, ensalzado sea, me devuelve a mi país y a mi familia salvo, reuniéndome con mi padre, he de colmar de favores y regalos a un sabio como este. Se sentó en la azotea del palacio y allí permaneció hasta que todos estuvieron durmiendo. Tenía mucha hambre y sed, y a que no había comido nada desde que se separó de su padre. Se dijo, en un palacio como este no deben faltar alimentos. Dejó allí el caballo y bajó para ver si encontraba algo de comida. Vio una escalera y descendió por ella, fue a parar a una sala cubierta de mármoles, ante la cual quedó boquiabierto, por lo bien construida que estaba, pero no encontró ningún ser viviente ni oyó el menor ruido, se detuvo y miró a derecha e izquierda, sin saber hacia dónde dirigirse. Se dijo. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 359, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el príncipe se dijo, lo mejor que puedo hacer es volver al lugar en que he dejado el caballo y pasar la noche a su lado, por la mañana montaré y me iré. Mientras así reflexionaba, vio una luz enfrente de él. Miró bien y descubrió un grupo de doncellas, entre las cuales había una tan esbelta como el alif, cuya belleza parecía la de la luna radiante, tal como ha dicho el poeta. Vino, sin previa cita, en la oscuridad de las tinieblas tal como si fuese la luna llena cuando aparece por encima del horizonte. Esbelta, no haya entre las criaturas quien pueda compararse con ella en el fulgor de su belleza o en el esplendor de su aspecto. Apenas mis ojos contemplaron sus bellezas, grité, gloria a aquel que creó el hombre de un coágulo. 128 Pido a Dios que la proteja de los ojos de todos los hombres. Di, busco refugio en el Señor de las gentes y de la aurora. 129. La adolescente aquella era hija del rey de la ciudad. Su padre la quería muchísimo y tanto era su afecto por ella que le construyó aquel alcázar. Cada vez que se sentía angustiada, marchaba al alcázar con sus doncellas y permanecía en él 1, 2 o más días, después de los cuales volvía a su serrallo. Aquella noche había ido allí para distraerse y divertirse. Avanzaba rodeada de sus doncellas, a las que custodiaba un criado espada al cinto. Entraron en el alcázar, tendieron los tapices, encendieron las maderas olorosas en los pebeteros y empezaron a jugar y a distraerse. Mientras así se divertían y pasaban el rato, el hijo del rey cayó de repente sobre el criado, lo abofeteó, lo derribó, le arrebató la espada, se lanzó sobre las criadas que había con la princesa y las dispersó a derecha e izquierda. La joven, al ver lo hermoso y guapo que era, le dijo, tal vez tú seas aquel que ayer me pidió a mi padre en matrimonio y que mi padre rechazó asegurando que era feo. Por Dios, mi padre ha mentido. ¿Cómo puede haber dicho esas palabras si tú eres hermoso? Quien pidió en matrimonio a la joven fue el hijo del rey de la India, y el padre de la muchacha lo había rechazado porque era feo, mas la princesa creyó que quien tenía delante era el que la había pedido. Se acercó hacia él, lo abrazó, lo besó y lo hizo sentar a su lado. Las doncellas le decían, señora, este no es el que te ha pedido en matrimonio a tu padre, aquel era feo y este es guapo. El que pidió la mano a tu padre y le fue negada, no podría ser ni criado de este. Este joven debe ser un gran personaje. Las jóvenes se dirigieron junto al criado que seguía tumbado y lo hicieron volver en sí. Asustado, se puso en pie de un salto y buscó su espada, pero no la encontró a mano. Las doncellas le dijeron, el que te ha arrebatado la espada y te ha derribado, está sentado junto a la hija del rey. El monarca había encargado a aquel criado la vigilancia de su hija para evitar que le ocurriese algo malo o deshonroso. El criado se dirigió hacia la cortina, la levantó y vio a la princesa sentada junto al príncipe. Al verlos, dijo a este, señor, ¿eres un ser humano o un genio? El muchacho replicó, ay de ti, el más nefasto de los esclavos.
¿Cómo puedes confundir a los hijos de los reyes, a los césares con los demonios descreídos? Empuñó la espada y añadió, soy el yerno del rey, puesto que me he casado con su hija y me ha mandado que entrase. El criado admitió, señor mío. Si eres un ser humano, como aseguras, ella solo te corresponde a ti, tú eres más digno de ella que los otros. El criado corrió a ver al rey dando gritos, rasgándose las vestiduras y tirándose tierra sobre la cabeza. El rey, al oír el escándalo, preguntó, ¿qué desgracia te ha ocurrido? Me intranquilizas el corazón, infórmame rápidamente y sé breve. Rey, acude en auxilio de tu hija. Se ha apoderado de ella uno de los demonios de los genios que tiene aspecto de hombre, pues ha adoptado la figura de los hijos de los reyes. Entiéndetelas con él. Al oír estas palabras el rey se dispuso a matarlo y le dijo, ¿cómo has podido abandonar a mi hija y dejar que se apodere de ella este intruso? El rey se dirigió al alcázar en que estaba su hija, y al llegar a él encontró a las esclavas en pie. Les preguntó, ¿qué le ha ocurrido a mi hija? Respondieron, mientras estábamos sentadas con ella, sin sospechar nada, apareció de repente ese joven que se parece a la luna llena, pues jamás hemos visto un rostro más hermoso, venía armado con una espada desenvainada. Le hemos preguntado qué le ocurría y nos ha dicho que le has dado tu hija en matrimonio. No sabemos nada más, e ignoramos si es un ser humano o un genio, aunque, sea como fuere, es casto y educado, no hace nada malo. El rey se tranquilizó al oír aquello. Levantó poco a poco la cortina y vio al príncipe, sentado junto a su hija y conversando. Su aspecto era magnífico, y su cara parecía la de la luna resplandeciente. Celoso de su hija, no supo contenerse, levantó la cortina, entró con la espada desenvainada y cayó sobre ambos como un ogro. El príncipe dijo a la muchacha, ¿es tu padre? Sí. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 360, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que entonces se puso en pie de un salto, cogió la espada y lanzó un grito terrible, que sobrecogió al rey, temió que el príncipe, más ágil, lo atacase con la espada, por ello, envainó la suya y esperó a que el joven se acercara. El rey lo acogió cortésmente y le preguntó, muchacho, ¿eres un ser humano o un genio? Si no fuese por respeto a tu hija, vertería tu sangre. ¿Cómo te atreves a emparentarme con los demonios? Yo soy hijo de los reyes llamados Cosroes, los cuales, si quisiesen, se apoderarían de tu reino, harían conmover tu grandeza y tu autoridad y te arrebatarían cuanto encierran tus estados. El rey, al oír estas palabras quedó intimidado y temió por su vida. Le dijo, sí, tal como afirmas, eres hijo de reyes, como has entrado, sin permiso, en mi palacio, y violado mi honor al acercarte a mi hija, cuyo esposo aseguras ser, pues pretendes que yo te he casado con ella. Todos los hijos de los reyes que me la han pedido en matrimonio han muerto a mis manos. ¿Quién te va a salvar de mi cólera? Si doy un grito a mis esclavos y a mis pajes y les ordeno que te maten, lo harán en el acto. ¿Quién podrá salvarte de mis manos? El príncipe replicó, estoy admirado de tu poco entendimiento, ¿es que acaso buscas para tu hija un esposo más hermoso que yo? ¿Es que has visto a alguien que posea un corazón más firme, que sea más generoso en la recompensa o que tenga más poder, más soldados y esclavos que yo? El rey replicó, no, por Dios. Aunque hubiera sido preferible, muchacho, que me la hubieses pedido en matrimonio delante de testigos, no te la habría negado. Lo que me afrenta es el que te cases con ella en secreto. Dices la verdad, rey. Pero si reúnes a tus esclavos, a tus criados y a tus tropas para que me maten, como afirmas, te cubrirás de vergüenza, y la gente ya no podrá saber si eres leal o mientes. Me inclino a creer que aceptarás lo que te voy a sugerir. Habla. He aquí lo que te digo, o nos medimos tú y yo en lucha singular, y quien mate al otro será el más digno de poseer el reino, o me dejas en paz esta noche, y al amanecer atacaré a tus tropas, a tu ejército y a tus pajes, a condición de que me digas su número. Son 40.000 caballeros, sin contar los esclavos y sus siervos que suman otros tantos. Cuando amanezca, ordena que salgan a mi encuentro y diles. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso.
Cuando llegó la noche 361, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que el príncipe prosiguió. Y diles, este me ha pedido mi hija en matrimonio, a condición de que lo ataquéis todos a la vez, pretende que os vencerá y os intimidará, que vosotros no lo venceréis. Luego dejas que yo los ataque, si me matan, este será el mejor modo de guardar tu secreto y salvar tu honor. Pero si yo los venzo, seré el yerno que el rey desea. El soberano al oír estas palabras se admiró de su salida y aceptó su idea, a pesar de lo mucho que le sorprendía su decisión de enfrentarse solo con todas las tropas que le había descrito. Se sentaron a hablar, y el rey llamó al criado y le dijo que fuese a buscar enseguida al visir para que reuniese todas las tropas debidamente armadas y las hiciese montar a caballo. El criado corrió en busca del visir y lo informó de la disposición del rey. El ministro llamó a los jefes del ejército y a los grandes del reino y les ordenó que montasen a caballo y saliesen armados. Hasta aquí lo referente a ellos. En cuanto al rey, siguió hablando con el joven y admirando su inteligencia y su educación. La aurora los sorprendió conversando y entonces el soberano se levantó, se dirigió al trono, ordenó a sus tropas que montasen a caballo y ofreció al príncipe un magnífico corcel, uno de sus mejores caballos. Mas el príncipe dijo: Rey, no montaré hasta estar en presencia de las tropas y haberlas revistado. Como quieras. Ambos se dirigieron al patio de armas. El joven echó un vistazo a tan numeroso ejército. El rey gritó: Atención todos. Este joven ha venido a pedirme a mi hija por esposa. Nunca he visto a nadie más bello, de corazón más firme ni de ánimo más valeroso. Asegura que él solo os vencerá a todos, que os pondrá en fuga, y pretende que aunque fueseis 100.000 seríais pocos para él. Por consiguiente, en cuanto os ataque recibidlo con la punta de vuestras lanzas y el filo de vuestras espadas, pues se ha metido en una empresa bien difícil. Luego añadió, dirigiéndose al príncipe: Vamos, hijo mío. Haz con ellos lo que te plazca. Rey, no eres justo conmigo. ¿Cómo he de poder combatir a pie cuando ellos van a caballo? Te dije que montases a caballo, y te has negado. Aquí tienes los caballos, escoge el que prefieras. No me gusta ninguno, solo montaré en el que me ha traído hasta aquí. ¿Dónde está tu caballo? Encima de tu alcázar. ¿En qué parte? En la azotea. El rey al oír estas palabras replicó: Es la primera vez que das muestra de no estar cuerdo. ¡Ay de ti! Como un caballo puede estar en la azotea. Ahora mismo vamos a saber si dices verdad o mentira. El rey se volvió hacia uno de sus cortesanos y le dijo: Ve a mi palacio y trae lo que encuentres en la azotea. Todos estaban maravillados de las palabras del joven. Se decían unos a otros: ¿Cómo hará el caballo para bajar desde el techo por la escalera? Jamás hemos oído nada parecido. El mensajero enviado por el rey subió hasta lo más alto y vio un caballo en pie, nunca había visto otro más hermoso. Se acercó hacia él, lo examinó y vio que era de oro y de marfil. Otros cortesanos habían subido también detrás del mensajero y al ver el caballo se burlaron y dijeron: Sobre este caballo quiere el joven hacer lo que ha dicho. Está loco, veremos qué es lo que ocurre. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 362, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que los cortesanos se decían: Lo más probable es que le ocurra algo grave. Levantaron el caballo por las patas y se lo llevaron al rey. Lo dejaron ante éste y toda la gente empezó a contemplarlo y a admirarse de lo bien hecho que estaba, de su estupenda silla y de las riendas. El mismo soberano se maravilló en grado sumo y declaró que era hermoso. Preguntó: Joven, ¿es este tu caballo? Sí, rey, este es mi caballo, verás que hace cosas prodigiosas. Coge tu corcel y móntalo. No subiré hasta que se hayan alejado las tropas. El soberano mandó a los soldados que estaban a su alrededor que se alejasen a la distancia de un tiro de flecha. El joven le dijo: Voy a montar en mi caballo y cargaré contra tu ejército, al que dispersaré a diestra y a siniestra y les partiré el corazón. Haz lo que quieras, no te detengas ante ellos, pues ellos no se detendrán ante ti.
El hijo del rey se dirigió al caballo y montó, los soldados se extendieron en fila ante él, diciéndose unos a otros: cuando el muchacho llegue ante nuestras líneas, lo cogeremos con la punta de las lanzas y el filo de las espadas. Uno de ellos observó: por Dios, qué desgracia. ¿Cómo vamos a matar a un muchacho de rostro tan hermoso y tan buen aspecto? Otro añadió: por Dios, no llegaremos hasta él sino con mucho trabajo. El muchacho no habría hecho esto si no estuviera seguro de su propio valor y destreza. El joven, ya sobre el caballo, movió la llave de su vida. Todas las miradas estaban fijas en él, para ver lo que hacía. El caballo empezó a moverse, a agitarse y a hacer los movimientos más raros que jamás hizo caballo alguno. Llenó su vientre de aire y empezó a ascender y a subir por los aires. El rey, al ver que se elevaba y subía, arengó a sus tropas: ¡ay de vosotros! Cogedlo antes de que escape. Sus visires y funcionarios le replicaron: rey, es que hay quien pueda coger al pájaro que vuela. Este es un mago prodigioso. Dios te ha librado de él. Da gracias a Dios, ensalzado sea, que te ha salvado de sus manos. El rey, después de ver lo que el príncipe había hecho, regresó a su alcázar. Fue a visitar a su hija y le explicó lo que le había sucedido con el hijo del rey en la plaza de armas. Comprobó que estaba triste por su partida. Poco después enfermó gravemente y tuvo que guardar cama. Su padre, al verla en este estado, la estrechó contra su pecho, la besó entre los ojos y le dijo: hija mía, loa a Dios, ensalzado sea, y dale gracias por habernos salvado de ese mago tan experto, y volvió a explicarle lo que había visto hacer al príncipe y cómo se había remontado por los aires. Pero ella no hacía caso de sus palabras y lloraba y sollozaba cada vez con más desconsuelo. Se decía: por Dios, no comeré ningún alimento ni beberé ningún líquido hasta que Dios nos haya reunido. El rey, su padre, quedó muy preocupado por ello, y el estado de su hija le entristecía el corazón. Todas las muestras de afecto solo servían para aumentar su pasión. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 363, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que esto es lo que a él se refiere. He aquí lo que hace referencia al príncipe. Cuando se hubo remontado en el aire, encontrándose solo, empezó a meditar en la hermosura y belleza de la joven. Había preguntado a los cortesanos del rey el nombre de este y de su ciudad, y le habían dicho que era la ciudad de Sana. Aceleró la marcha hasta llegar al reino de su padre, empezó a evolucionar por encima de la ciudad, dirigióse a palacio y se posó en la azotea. Dejó en esta el caballo, bajó en busca de su progenitor, entró en su habitación y lo halló triste y cabizbajo a causa de su ausencia. El padre, al verlo, corrió hacia él, lo abrazó, lo estrechó contra su pecho y se alegró muchísimo. El príncipe le preguntó por el sabio que había fabricado el caballo, diciendo: padre, ¿qué ha hecho de él la suerte? Hijo mío, Dios no bendiga a tal sabio ni la hora en que lo vi, ya que ha sido la causa de tu partida. Está encarcelado, hijo mío, desde el día en que te marchaste. El príncipe rogó que lo pusieran en libertad, que le sacasen de la prisión y que lo llevasen a su presencia. Cuando lo tuvo delante, el rey le regaló un traje de honor y le hizo muchos dones, pero no lo casó con su hija. Esto fue causa de que el sabio se enfadase muchísimo y se arrepintiese de lo que había hecho y de haber enseñado al hijo del rey el secreto del caballo y cómo se manejaba. El rey dijo al príncipe: mi opinión es que no debes acercarte más a ese caballo ni volver a montar en él a partir de hoy, pues no conoces bien sus características y te ofuscas. El príncipe le explicó todo lo que le había ocurrido con la princesa de aquella ciudad y con el rey, su padre. Si aquel rey hubiera querido matarte, lo habría hecho, pero tu hora está lejos aún. El príncipe vivía atormentado por el amor que sentía hacia la hija del señor de Sana. Se dirigió al caballo, montó en él, movió la llave de su vida y se remontó por los aires. Al amanecer, el padre no lo encontró. Subió a lo más alto del palacio, lleno de tristeza, y vio que su hijo se elevaba por los aires. Se entristeció al ver que se iba, y se arrepintió muchísimo de no haber escondido el artefacto. Se dijo: por Dios,
Si regresa, me desharé del caballo para tener tranquilo el corazón en lo que respecta a mi hijo. Después volvió a llorar y a sollozar. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 364, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el rey volvió a sollozar de pena. Esto es lo que a él se refiere. He aquí lo que hace referencia a su hijo: siguió volando por los aires, sin interrupción, hasta llegar a la ciudad de Sana y descendió en el mismo lugar que la primera vez. Procurando ocultarse, avanzó hasta el sitio en que había encontrado a la hija del rey, pero no halló ni a ésta, ni a las doncellas, ni al criado que la custodiaba. Esto lo contrarió, y empezó a recorrer el alcázar en su busca. La halló en un salón distinto de aquel en que se había reunido con ella por primera vez. Estaba en cama, rodeada por las doncellas y las nodrizas. Entró y las saludó. La joven, al oírlo, corrió hacia él, lo abrazó y empezó a besarlo entre los ojos y a estrecharle contra su seno. Él le dijo: señora mía, el estar separado de ti este tiempo me ha intranquilizado. Yo soy quien ha estado intranquila. Si tu ausencia llega a durar un poco más, habría muerto sin remedio. Señora mía, ¿qué piensas de lo que me ha ocurrido con tu padre y de lo que éste ha hecho conmigo? Si no hubiese sido por tu amor, oh seducción de los mundos, habría hecho en él un escarmiento para que sirviera de ejemplo a todos los mirones. Pero como te amo a ti, a él lo aprecio. ¿Cómo puedes estar lejos de mí, y cómo puedo gustar de la vida alejada de ti? Me obedecerás y harás caso de mis palabras. Di lo que quieras, pues haré lo que tú me propongas, no te contrariaré en nada. Ven conmigo, propuso el príncipe, a mi país y a mi reino. De buen grado.